Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Ujú. Ok. Buenas noches. Estamos ahora sí transmitiendo la lección número 3 de los nombres de Cristo y se llama Padre Eterno. Sigo teniendo aquí algunos problemillas técnicos en relación a que solo me aparece la hojita, pero de momento pues eso es lo que importa, ¿no? Que aparezca la hojita. Bueno, vamos entonces a ver el estudio 3, Padre Eterno. Me estaba esperando tantito a ver si alguien más se conectaba y estaba intentando entender aquí mejor. No se ve nada. No se ve nada. O sí se ve. Por un lado y por otro lado. No veo. Ya vi dónde están los comentarios. Bueno, muy bien. Creo que mi única visualizadora es Corina. Pero bueno, vamos a ver entonces el estudio 3, que es Padre Eterno. Seguimos con el mismo texto que estábamos revisando, que es Isaías 9:6. Lo voy a leer y luego vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice Isaías 9:6. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de tener este momento para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en por qué eres llamado Padre Eterno. Eh, es muy hermoso, Señor, poder conocer más de tu naturaleza, de todas las cosas que haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hables y nos abras el entendimiento también para que tu palabra nos enseñe y nos dirija. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos al estudio número 3 y dice número 1 el nombre Padre. Lo voy a ir leyendo y después damos una pequeña explicación. Dice, el nombre Padre. En el tercer siglo hubo un teólogo llamado Sabelio que enseñó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran las tres formas o modos en los que Dios se presentaba. Es decir, no las concebía como tres personas, sino como una sola persona que se presentaba en tres modos o formas diferentes. Esta enseñanza contradecía lo que las escrituras enseñaban sobre las personas de la Trinidad. Es importante repasar en este momento algunas cosas que el credo de Atanasio dice al respecto de la Divina Trinidad. Adoramos a un Dios trino, una Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia o esencia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es todo una. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y tampoco existen tres dioses, pero un solo Dios. Por lo tanto existe un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos,
un Espíritu Santo, no 3 Espíritus Santos. Con el título Padre Eterno tenemos un nombre que al principio pareciera chocar con lo que ya se ha desarrollado en la teología cristiana, que nos enseña a no confundir a las personas de la Trinidad, tratando con los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como si fueran intercambiables. Pero no existe tal confusión en las Escrituras, ya que en ellas encontramos que así como hay un solo Dios y no 3 dioses, según Deuteronomio 6:4, que nos dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Este Dios existe en 3 personas que son Dios, y las 3 son coiguales y coeternas, es decir, las 3 tienen la misma sustancia y existen desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y las 3 son Dios. Uno es el Espíritu Santo, hablando de esas 3 personas, y lo vemos en Génesis 1:2, donde ya ustedes pueden revisar tranquilamente los versículos en sus hogares, o pueden detener el video más adelante y ya los buscan, pero bueno, Génesis 1:2 nos habla del momento de la creación, donde vemos que está el Espíritu de Dios presente en el momento de la creación del mundo, por tanto es eterno. Mateo 3:16, que nos habla del momento en el que Jesucristo es bautizado, y vemos ahí cuando Jesús sale del agua, se abren los cielos, ve al Espíritu de Dios que desciende sobre él como una paloma, y vemos ahí entonces las 2 personas, la del Hijo, que sería la segunda persona de la Trinidad, la del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y más adelante, incluso en esa parte de Mateo, vemos al Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Entonces vemos a esas 3 personas en ese lugar, en una misma escena. Acabábamos de decir que uno es el Padre, uno es el Espíritu Santo. Ahora vemos que uno es el Hijo, y eso está en Juan 8:58, Mateo 16:16 y Juan 20:28. Ahí vemos a Jesús primeramente diciendo que Él es y existe desde antes de Abraham. Posteriormente en Mateo 16 vemos a Pedro reconociendo a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es decir, como Dios, como el ungido y como la persona esperada para ese reino eterno. Y Juan 20:28 dice: mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás, y ahí reconoce al Señor como su Dios. Volviendo a nuestra hoja, dice: y uno es el Padre. Juan 5:17 dice: pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Aquí vemos igual la persona del Padre y la persona del Hijo. No es una misma persona efectuando o manifestándose en 3 modos diferentes. Este teólogo llamado Sabelio decía que no eran 3 personas, sino que era una sola persona, pero en las Escrituras encontramos suficiente evidencia que nos muestra que no es una persona, como Sabelio trató de interpretar, sino que son 3 personas, las 3 con la misma sustancia, las 3 son Dios, las 3 son un solo Dios, ¿ok? Aquí nosotros hemos estado revisando el versículo de Isaías 9:6, donde hemos visto nombres que se le dan al Señor Jesús. De hecho, este es el punto de este texto. El hecho de que este texto es aplicado, o este texto nos habla, no es que sea aplicado, sino que nos habla de un niño que nacería y que sería
aquel descendiente de David de un reinado eterno. Dice que el principado está sobre su hombro. Y cuando le da los nombres, dice admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en cada uno de esos nombres, lo que hace este pasaje es mostrarnos que está refiriéndose al Dios, ¿verdad? Al Dios que vendría, al Dios verdadero, al Dios milagroso, maravilloso, como veíamos en Admirable Consejero, al Dios fuerte, que es aquel que pelea tus batallas y que es el vencedor eterno. Y ahorita estamos viendo Padre eterno, que es aquel de quien también podemos esperar que sea nuestro Padre. ¿En qué sentido lo está diciendo la Escritura? ¿Por qué este profeta Isaías le llama Padre? Y eso es lo que vamos a responder en este momento, en este texto que tenemos aquí. Dice, ¿por qué Isaías lo llama Padre? Isaías usa el nombre de Padre porque ningún otro expresa también la verdadera idea de amar y proteger al que es gobernado por él. Ahí vemos como en Job 29:16 a Job le llamaban así, le llamaban Padre porque era alguien que tenía cuidado de las personas en necesidad. Muchas veces aplicamos ese nombre Padre a aquellos de los cuales tenemos cuidado, o más bien se le aplica el nombre Padre a la persona que tiene cuidado de otros. También lo vemos en Isaías 22:21, dice, y si el reino va a ser por los siglos de los siglos, entonces en un sentido muy real, él sería en ese atributo de gobierno paternal quien gobernará para siempre. Entonces aquí vemos a este niño que vendría, sería aquel que gobernaría y es aquel que ejerce esa función paternal o ese gobierno paternal. A aquellos a los que él gobierna, él los ama y los protege. En ese sentido, este rey es nuestro Padre. Seguimos leyendo, dice, Cristo como creador de todo lo que existe, en Juan 1:3, es dueño de todo. Cuando leemos Juan 1:3 vemos que, lo decíamos en la clase pasada, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Él es aquel que creó todas las cosas. Se los voy a leer. Dice, en el principio la palabra ya existía, es lo que en la Reina Valera dice el verbo. La palabra estaba con Dios, o el verbo estaba con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 2, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. Al crear él a todos, o más bien al crear él el mundo y a todos los que están en el mundo, él es el creador y él es en este sentido el Padre de la creación. Ahora, Cristo no solamente es el creador, sino sustenta o sostiene todo lo que él ha creado. Hebreos 1:3 y 2:10 nos dicen esto, y dice, es en este sentido un Padre que sustenta a su creación, la cual subsiste por él. Voy a cambiar de la hojita. Ahora, Cristo como Adán es nuestro representante ante el Padre, solo que en Adán todos morimos y en Cristo somos justificados. Esto dice Romanos 5:18-19. En este sentido es un padre para sus hijos que el Padre le dio como regalo para salvarlos. Cuando nosotros venimos ante el Señor para solicitar perdón de nuestros pecados, o cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, no podríamos presentarnos ante Él si no fuera porque Cristo toma ese lugar y Él es quien recibió el castigo por nuestros pecados. Él se pone frente al Padre para recibir la justa ira que merecíamos nosotros.
Y en ese sentido, Él es nuestro Padre, nos protege, nos da, se puso en nuestro lugar y por medio de Él recibimos esta vida, este regalo de la vida eterna. En ese sentido, Cristo es nuestro Padre. Y bueno, entonces creo que nos queda un poquito más claro el hecho de que este título, Padre, no se está diciendo para sustituir o para decir que Cristo, el que vendría, tomaría el lugar del Padre, sino que Él es una función que Él ejerce sobre aquellos sobre quienes gobierna. Vamos entonces al número 2, que es el nombre eterno. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto dice Hebreos 13:8. Siendo Jesucristo el Padre de la eternidad, podemos ver con este título que nuevamente se dirige nuestra atención al carácter divino del niño que vendrá, porque siendo Padre de la eternidad, Él es el creador de todas las cosas, incluso el tiempo y el lejano o remoto propósito de todas las cosas. Más adelante dice que su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Él reinará por toda la eternidad. Su gobierno se extiende a todas las épocas y es perpetuo. No habrá fin para el gobierno ni para la paz, título que veremos en la siguiente lección. Es decir, el gobierno de Dios va a ser eterno, no se va a detener, nunca se va a acabar. Y no solamente ese gobierno que decíamos hace rato es paternal, es protector, sino también esa paz que Él nos da. Tampoco se va a terminar esa paz que podemos tener con Dios. El profeta Daniel también profetizaría unos años después sobre el reino eterno del Altísimo. Esto está en Daniel 7:27. El ángel Gabriel también se refirió a este gobierno eterno cuando llevó el mensaje a la Virgen María refiriéndose a Jesucristo. Él reinará, dice él, sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Creo que nos queda bastante claro con estos versículos cómo Dios hace este énfasis de que el gobierno de este Mesías, de este Padre eterno, de este admirable consejero, de este Dios fuerte, de este príncipe de paz, no va a tener un fin, nunca se va a acabar. Su gobierno eterno y perfecto va a ser para siempre. Y esto lo podemos comparar con los gobiernos de este mundo. Eso es lo que dice en el párrafo siguiente. Dice, vemos a los gobiernos más poderosos de este mundo como si hubieran sido construidos sobre un fundamento resbaladizo. Hay un ejemplo ahí en el Salmo 73:18. Son derribados inesperadamente y caen repentinamente. Cuán volubles y cambiantes son todos los reinos bajo el cielo. Lo aprendemos de la historia y de los ejemplos diarios. Este gobierno, es decir, el gobierno de Jesucristo, es inmutable y es eterno. Inmutable quiere decir que no se mueve, que nada lo va a mover, que nada lo va a derribar. Aunque el reino de Cristo pareciera en ciertos momentos de la historia que está a punto de perecer, Cristo nuestro Padre eterno no solo lo protege y defiende y lo cuida, sino que también extiende sus límites a lo largo y ancho y luego lo preserva y lo lleva adelante en progresión ininterrumpida a la eternidad. Esto es increíble porque ha habido momentos en la historia donde el gobierno, o más bien que el reino de Dios pareciera que está débil y que ha habido gente que ha tratado de destruirlo. Sin embargo, Dios ha protegido a su pueblo, ha protegido su reino, y no solamente en esos momentos de debilidad se ha quedado así, sino que se ha expandido, ha crecido a lo largo y a lo ancho, y no solo eso, todavía más, Dios lo va preservando, lo va protegiendo, lo va haciendo crecer y lo va llevando hasta la eternidad. Es decir, nunca, nunca Dios va a soltar a sus hijos. Creer firmemente esto nos alienta para que no se debilite nuestra fe en medio de situaciones por las que la iglesia es sacudida.
Así, en medio de las amenazas y los ataques violentos que hagan los enemigos que se oponen a que el reino de Dios avance, podemos mantenernos firmes confiando en el poder invencible de nuestro Padre Eterno que está guardando nuestras almas, pase lo que pase en todas las edades. Esto nos anima, nos da confianza, nuestra fe se fortalece al saber que el reino de Dios nunca va a ser destruido, que el reino de Dios es aquel en el cual o al cual pertenecemos los que somos sus hijos, y que ese Padre Eterno nos va a guardar nuestra alma, pase lo que pase. Nos da esa confianza. Cristo es el Padre de la eternidad. Él otorga inmortalidad a su pueblo, y a medida que los creyentes, incluso en este mundo, pasan de la muerte a la vida, ahí revisan los versículos, si quieren detienen el video y los revisan. Desde ahora por Cristo, la iglesia ya puede abrazar en este mundo su condición eterna. Así es Padre Eterno, por ser quien preserva la existencia de su iglesia a través de todas las edades y otorga inmortalidad al cuerpo y a los miembros individuales. Cuán transitoria es nuestra condición aparte de Él, porque con todo y que vivamos durante un periodo muy largo, ¿qué les gusta? 70, 80, 90 años. ¿Cuál será después de todo el valor de nuestra larga vida? Por tanto debemos elevar nuestra mente a esta vida bendita y eterna que todavía no vemos, pero que poseemos por la esperanza y la fe en Jesucristo. No hay nada que nosotros debamos temer, porque a veces tememos y a veces estamos tan envueltos en este mundo que se nos olvida que nuestro reino no está aquí, sino está en la eternidad. Y eso es lo que viene a hacer nuestro Padre Eterno, recordarnos que su gobierno es más allá que lo que vemos aquí en este mundo. Lo que está aquí, pues aquí se va a quedar, y muchas veces pues ni siquiera vamos a obtener lo que esperábamos según lo que este mundo te dice, pero en lo eterno, si nosotros caminamos confiando en Él, pues muchas cosas buenas pueden ocurrir. Tenemos nuestra confianza no en nosotros ni en nuestras obras, sino en la obra de Jesucristo y en que Él nos va a llevar a presentarnos ante el Padre, como dice Judas 20 y 21, nos va a llevar a presentarnos ante el Padre delante de su gloria con gran alegría. Vamos a poder presentarnos ante Él libres y limpios de pecado porque Él pagó el precio de nuestra maldad. Si tú no has reconocido que Dios es el Señor de todo, y como veíamos hace rato, Él es el Señor de la creación, dice el Salmo 24 que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Yo te invito a que tú reconozcas que Él es el dueño de todo, Él te creó, Él te formó, y que rindas tu vida al Señor, le permitas pues que su obra sea en ti. Realmente Dios creo que quiere hacer muchas cosas en nuestra vida y las hace conforme a su voluntad. Entonces te invito a que tú te acerques a Él y le busques, sigas escuchando su palabra. Les voy a leer aquí para reflexionar. Dice, ¿quién fue Sabelio y qué enseñaba? Por ahí las contestan y voy a hacer un video donde ponga todas las respuestas. Número 2, ¿qué enseñan las escrituras sobre las personas de la Trinidad? Número 3, ¿por qué Isaías llama padre al niño que nacerá? ¿Por qué le dice padre si no es el padre? ¿Hacia qué característica, número 4, del Mesías nos dirige la atención la palabra eterno? Número 5, creer firmemente en Cristo como Padre Eterno, ¿cómo alienta a su iglesia? Y número 6, ¿hasta cuándo otorga Cristo eternidad a su iglesia? ¿Ok? Y todo esto pues lo pueden ir contestando y ya lo revisamos posteriormente. Vamos a tener el estudio número 4 el próximo viernes, primero Dios, que se llama
como dice aquí, príncipe de paz. Es otro nombre que se le ha dado a nuestro Señor Jesús y Él es nuestro príncipe de paz. Bueno, pues le damos muchas gracias a Dios por esto que aprendimos. Les animo a compartir este video, a revisar cada una de las citas. También no le voy a dar aquí dejar de compartir porque se me bota. Ya ven que los otros dos videos se me borraron, bueno, más bien se me detuvieron en el momento que le aplasté aquí una teclita. Pero bueno, les quería comentar también lo siguiente. Vamos a estar revisando las respuestas, vamos a estar viendo todo este material y quiero animarles a que compartan estas enseñanzas porque muchas veces al estar escuchando la palabra de Dios, pues vamos entendiendo cada vez más sus verdades y eso nos permite vivir en una mayor libertad. También pueden compartir con personas que no conocen el Evangelio para que ellos puedan escuchar. Y otra cosa que les quería decir es si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla vía inbox en mi Facebook o en el Facebook de Buena Noticia ICT, donde también se está compartiendo este material. Bueno, pues Dios les bendiga y estamos también los domingos transmitiendo en línea, por ahí también pongo los links para ello. Bueno, pues ya se acabaron los comerciales, Dios les bendiga y seguimos en oración por sus vidas. Hasta pronto.